Buenas tardes a todos, bienvenidos al noveno bloque de nuestro 12º Congreso Nacional ACOM. El tema a tratar es terapias no farmacológicas en osteoporosis. Yo voy a moderar este segmento. Siguiente. ¿Me pueden ayudar, por favor? Gracias. Nos van a acompañar el doctor Andrés Coy, colombiano, médico de la Universidad del Rosario, internista, Universidad de La Sabana, endocrinólogo de la FUCS y trabaja en endocrinología en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La siguiente conferencia con la doctora Jimena Castro Flores, también colombiana, especialista en medicina familiar, experto universitario en genética médica, estudiante de doctorado de ciencias biomédicas, docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y docente de la Universidad del Valle. Y finalmente, el doctor Andrés Lancheros, también colombiano, y quiero felicitarlo porque nos va a acompañar en la junta directiva trabajando en los comités asesores de este próximo año. El doctor Andrés Lancheros es médico internista y endocrinólogo de la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud, FUCS, y endocrinólogo del Hospital Infantil Universitario San José Clínica Nueva y Colmédica. Entonces, sin más preámbulos, empecemos con las conferencias, temas bien interesantes, bien novedosos en este momento, y nos volvemos a encontrar al final para los comentarios y las preguntas. Adelante. Hola, hoy vamos a hablar un poco de nutrición en osteoporosis. Mi nombre es Andrés Felipe Coy, soy internista y endocrinólogo. Si me quieren seguir en redes sociales aparezco como drcoy.endocrino y tengo la fortuna de trabajar en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y creo que cuando vamos a hablar de nutrición en osteoporosis debemos empezar con la prevención. Y esta es una imagen de cuando llegamos al pico de masa ósea en el contexto de mujer y hombre, y como vemos está alrededor de la segunda o tercera década de la vida, pero es desde la niñez en donde vemos ese gran incremento de masa ósea, y es aquí donde deberíamos de empezar a tener en cuenta la parte nutricional para evitar llegar a osteoporosis. Si ustedes miran la línea puntada, la tercera línea punteada, lo que vamos a ver son factores de vida que son subóptimos. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos un pico adecuado de masa ósea, y bajo este contexto, después de que llegamos a cierta edad y empezamos a perder esta masa ósea, pues nos aumenta el riesgo de osteoporosis. Y esto realmente lo que quería traer el día de hoy era poder hablar un poquito de que la prevención es fundamental en osteoporosis y la nutrición es uno de los factores fundamentales. Entonces, cuando estamos revisando este tema, deberíamos de tener en cuenta tres pilares. Y como yo siempre les digo a mis pacientes hablemos de una mesa de tres patas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada uno es independiente y cada uno es fundamental bajo el contexto de la nutrición en osteoporosis. Si te imaginemos esa mesa de tres patas, y es que si tenemos una de esas patas que no es adecuada, pues no vamos a tener el equilibrio adecuado y vamos a tener un mayor riesgo. Estos tres pilares en el contexto de osteoporosis son calcio, vitamina D y proteína. Ahora, esto está descrito en las últimas guías de osteoporosis de Inglaterra. En la práctica clínica, las fuentes dietarias son la opción preferida, y calcio combinado con vitamina D debe darse en aquellas personas que no tienen una ingesta suficiente de su dieta. ¿Sí? Entonces, esta última parte es fundamental, que no tienen una ingesta suficiente de su dieta. ¿Sí? Y es que estos tres pilares nutricionales no son equivalentes a suplementos. Deberíamos de optimizar la manera de que nuestros pacientes consuman todos estos tres pilares en cuanto a su alimentación. Si no la logran, ahí es cuando deberíamos de estar considerando entonces los suplementos. Hablemos un poco entonces del calcio, de la vitamina D y de la proteína. Y es que el calcio, desde el punto de vista del requerimiento mínimo para mantener un hueso saludable, está descrito que es de 741 miligramos por día, esto en población sana. ¿Sí? La población colombiana, por un estudio que fue publicado en 2021-2022, sabemos que está en el rango de 726 miligramos día.
Entonces desde aquí, como les estaba mostrando, es donde deberíamos de empezar a impactar a nuestra población y es favorecer el incremento de la ingesta de calcio a través de la dieta, ¿sí? Desde el punto de vista de vitamina D, 80-90% viene de la exposición a la luz solar y tan solo un 10 a 20% de la alimentación. Entonces deberíamos de enfocarnos en esa exposición solar con todas las consideraciones que esto lleva, desde el punto de vista de las horas de la exposición solar, del bloqueador, etcétera, etcétera. Y lo que sabemos es que deberían ser por lo menos 800 unidades internacionales una vez al día, ¿sí? Y esta vitamina D gana mayor relevancia en aquellos pacientes que se encuentran limitados a un hogar, pacientes que no salen mucho, pacientes que están relativamente quietos, y ya ahorita vamos a hablar también del porqué de esto. En el tercer pilar entonces tenemos la proteína, que la ingesta proteica mayor de 0.75 gramos por kilogramo de peso día se ha asociado a una mayor densidad mineral ósea en cuello femoral y cadera total. Y además tenemos una mejoría desde el punto de vista de la unión músculo-hueso. Recordemos que esta unión es fundamental en el contexto de la prevención y del tratamiento de osteoporosis. Si tenemos un buen músculo, vamos a tener un buen hueso. Ahora hablemos un poco de cuáles son los requerimientos de calcio y vitamina D. Esto tomado de diferentes fuentes, como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, las fuentes son del Instituto de Medicina, y en el lado derecho vamos a mirar las guías europeas en el contexto de osteoporosis en mujeres. Sin embargo, son muy similares. Hablemos de entonces de entre los 51 y 70 años, vamos a encontrar que el requerimiento de calcio es muy similar entre estas dos instituciones, alrededor de 1000-1200, inclusive 1300 miligramos de calcio al día, y desde el punto de vista de vitamina D, 400-600, y en el otro lado nos vamos más hacia 800, con un requerimiento de proteína que sí se mantiene, alrededor de 1 gramo, ¿sí? En el contexto de pacientes entre 51 y 70 años con vitamina D baja o con alto riesgo de fracturas, entonces lo que vamos a encontrar es calcio se mantiene igual, 1000 a 1300 aproximadamente, pero en el contexto europeo sí vamos a ver que hay un incremento desde el punto de vista de la dosis de vitamina D, inclusive hasta las 1000 unidades día. Y en mayores de 70 años, lo mismo, requerimiento de calcio se mantiene, y vitamina D es muy similar al de los 51 a 70 años que estábamos hablando previamente, más hacia las 1000 unidades internacionales del día. Ahora, ¿cómo podemos saber cuánto está consumiendo de calcio nuestro paciente? Y es que la vitamina D es relativamente fácil porque hacemos el examen de vitamina D y con esto podemos tomar la decisión de cuál es la suplencia que requiere nuestro paciente o si solamente vamos a hacer mantenimiento. Sin embargo, desde el punto de vista de calcio es un poco más complejo y por eso les traigo esta opción. Esta es la calculadora de calcio del IOF, ¿sí? Es una calculadora de calcio, como ustedes ven, la consiguen en internet, y hay cosas bastante interesantes desde el punto de vista de nuestra población. Número uno es que podemos poner el idioma en español, como ven en la parte inferior, y podemos poner de país Colombia porque hay ciertos alimentos que consumimos en nuestra población colombiana que favorecen, digamos, que esa ingesta o llegar a ese requerimiento de calcio al día. Entonces, esto es lo que habla de un listado de múltiples alimentos y al final del día lo que te dice, o el resultado, digamos, de esta encuesta es cuánto calcio estás consumiendo al día. Y esto es un promedio claramente, y con esto podemos determinar y favorecer, número uno, los cambios etarios para que nuestro paciente llegue a los requerimientos día, y si no lo logramos, pues podemos saber cuánto calcio, entre comillas, nos hace falta para llegar al requerimiento que tenemos con nuestro paciente, según este sea. Pasemos un poco a los lácteos, y es que hay bastante controversia desde el punto de vista de los lácteos, si sí o si no, ¿sí? Este es un estudio de Nutrients del 2021 en donde habla que los lácteos de origen animal proveen más calcio, proteína, magnesio, potasio, zinc y fósforo por gramo que cualquier otro alimento, ¿sí? Dan hasta un 65% del requerimiento diario de calcio y un 28% del requerimiento de proteína, ¿sí? Entonces es bastante fácil llegar a los requerimientos de calcio con la ingesta de lácteos de origen animal, ¿sí? Inclusive tenemos estudios que la ingesta de lácteos de origen animal ha demostrado una mejoría en la densidad mineral ósea en mayores de 70 años. Y los probióticos, que también este es un apartado ahí pequeño al lado, que pueden ser de origen lácteo, han mostrado inclusive mejoría a nivel de la densidad mineral ósea. ¿Y cuál es el contenido de calcio en los diferentes productos de lácteo? Y aquí lo que quiero mostrar es la porción y el contenido de calcio
y es que tenemos un contenido de calcio bastante interesante y bastante importante en los lácteos de origen animal. Ahí también tenemos, si ustedes ven a la mitad de la gráfica, las bebidas con soya, que depende si son enriquecidas o no enriquecidas. Y aquí tenemos que hablar también de algo adicional, y es que claro, si son enriquecidas, como ustedes pueden ver, tienen mucho más porción de calcio, perdón, pero también tenemos que tener en cuenta no solamente el contenido del calcio, sino que también se están absorbiendo ese calcio que viene de estas bebidas. Y sabemos que en general la absorción del calcio de estas bebidas lácteas de origen no animal suele ser bastante menor en comparación con los lácteos de origen animal. ¿Qué significa esto? Estas son consideraciones que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de nuestros pacientes, ¿sí? Probablemente la porción del lácteo de origen no animal tendría que aumentar para llegar a los requerimientos de calcio, o es algo que tenemos que hablar según sea el contexto de cada paciente. Aquí lo único que les traigo son los ejemplos y las recomendaciones para que cada uno lo tenga en cuenta con su paciente. Hablemos un poco entonces de calcio y vitamina D, ¿sí? Y aquí lo que quiero traer es el número o el riesgo relativo de las fracturas totales. Cuando hablamos de fracturas totales, en este metaanálisis están teniendo en cuenta las fracturas a nivel vertebral. Y lo que vemos es que calcio y vitamina D sí favorece o disminuye el riesgo de fracturas, ¿sí? Con un RR en este contexto de 0.74 con un intervalo de confianza que es estadísticamente significativo. Ahora miremos fracturas de cadera, igual, ¿sí? Tenemos un RR de 0.61 con un intervalo de confianza que no llega a la unidad, entonces es estadísticamente significativo. Y por último, fracturas de radio distal, ¿sí? 0.62, en este contexto sí nos cambia un poco, porque el intervalo de confianza sí atraviesa el 1. Sin embargo, parte de lo que describen en este metaanálisis, que es un metaanálisis del 2020, es que los casos que se describen con fracturas de radio distal son bastante pequeños, y esto puede favorecer a que no les haya dado acá el intervalo de confianza adecuado. Entonces, ¿qué tenemos de conclusiones en cuanto a la ingesta de calcio y vitamina D? La combinación reduce fracturas totales y fractura de cadera. ¿Esto por qué se da? Se atribuye una mejoría de la densidad mineral ósea, y está descrito que hay una mejoría al normalizar los valores de la hormona paratiroidea y de la vitamina D. La vitamina D por sí sola no ha mostrado una mejoría, ¿sí? Y como les estaba comentando en la última gráfica, pues no se documentó un cambio a nivel de radio distal. La recomendación que se describe en este metaanálisis es una ingesta de 1200 miligramos de calcio y vitamina D mínima de 800 unidades internacionales por día. Pero aquí era lo que quiero el tema que estábamos hablando al comienzo, que recuerden que dijimos entonces en adultos mayores que de pronto están en casa, que no salen mucho, tendríamos que hablar de vitamina D. Y este es un metaanálisis, una revisión sistemática bastante interesante del 2020, en donde lo que hablan es de la suplementación de vitamina D y la prevención de caídas, ¿sí? Fueron 47 estudios con 58.424 pacientes o participantes, en donde lo que se documenta es la vitamina D no redujo fracturas. La vitamina D, sin embargo, sí tuvo una reducción desde el punto de vista de caídas, con un RR de 0.948, ¿sí? Si consideramos el riesgo de fractura en el contexto de osteoporosis, tenemos que recordar que esto es multifactorial, ¿sí? No es solamente la osteoporosis, sino que van a ser un montón de factores adicionales los que llevan a esa fractura, y uno de estos factores claros va a ser las caídas. Entonces, aparentemente la vitamina D sí tendría un factor protector desde el punto de vista de caídas, y es por este motivo que entonces tendríamos ganaría importancia la vitamina D, especialmente en aquellos pacientes que no salen mucho, que están bastante quietos, y lo que buscamos, como les estaba comentando, entonces es una reducción de las caídas. De proteína, recordemos que el 50% del volumen óseo o un tercio de la masa ósea está compuesta de proteína. Según la recomendación de la SEO, debería ser 1 a 1.2 gramos por kilogramo por día, por lo menos con 20 a 25 gramos de proteína de alta calidad con cada comida. Se había considerado previamente una hipótesis de carga de ácido nutricional, y es que la alta proteína animal lleva una mayor producción ácida y una mayor resorción ósea con hipercalciuria. Sin embargo, esta hipótesis ha sido descartada.
La ingesta elevada de proteína está asociada a mayor densidad mineral ósea, reducción de pérdida ósea y menor riesgo de fractura de cadera, ¿sí? No hay diferencias entre proteína animal y vegetal con una adecuada ingesta de calcio, habla este estudio del 2020, sin embargo vamos a ver cosas interesantes, ¿sí? Entonces empecemos en el adulto mayor, que es donde usualmente estamos viendo la osteoporosis. Deberíamos de considerar una proteína alta o baja. Este es un estudio del 2019 de la relación de DMO en pacientes mayores, ¿sí? Lo dividieron en dos grupos: 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso por día o mayor de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso por día. La proteína alta mostró una reducción en la fractura de cadera con un hazard ratio de 0.89 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo, igual que la P. Y esta es la imagen, ¿sí? Aquí vamos a ver los mismos valores. Esta es la imagen de lo que les estaba comentando, y favorece una mayor ingesta de proteína. Recordemos entonces ese binomio que estábamos hablando, o ese matrimonio fundamental en la osteoporosis, en la prevención y en el tratamiento de músculo hueso. Y es que aquí estamos con una ingesta alta de proteína, favorecemos las dos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es la proteína y el balance calórico. Y es que si hay un déficit calórico, no es un ambiente óptimo para la masa muscular. El exceso de carbohidratos también ha mostrado una disminución de la densidad mineral ósea, y es que el exceso de carbohidratos se ha relacionado con la hiperglucemia, y esta hiperglucemia tiene un mayor riesgo de osteoporosis. De esta misma manera, el incremento de bebidas azucaradas ha generado una mayor ingesta de fósforo y una menor ingesta de lácteos, que favorece también el riesgo de osteoporosis. Entonces, no solamente es la proteína, sino es tener un balance calórico adecuado. Si tenemos un déficit calórico, pues lo que vamos a tender es a una pérdida de peso, y esto no sería óptimo desde el punto de vista muscular. Entonces, hablemos ahora un poco de patrones de alimentación. La dieta mediterránea protege contra la osteoporosis. Según este estudio de Nutrients del 2020, se ha documentado que tienen mejores valores de vitamina D, que probablemente está en relación con la exposición solar, y esto tiene un menor riesgo de fractura, mayor densidad mineral ósea, y esto es según un metaanálisis que se había descrito en este estudio. La dieta occidental, que es alta en procesados, alta en carnes procesadas, pastelería, postres, etc., ha documentado una menor densidad mineral ósea. Y es que sabemos que la ingesta elevada de grasa interfiere con la absorción intestinal de calcio, y la obesidad a su vez también disminuye esta diferenciación osteoblástica. Adicionalmente, la ingesta elevada de sodio se traduce en una hipercalciuria, y esto al final del día lleva a un balance neto ácido, en donde el hueso actúa como alcalí y lleva a una pérdida ósea. Entonces, esta sería no óptima desde el punto de vista del hueso. La dieta vegetariana, en general tiene una menor cantidad de calcio, lo que estábamos hablando desde el punto de vista de absorción de vitamina D y de proteína, y en un estudio de 2.500 participantes se documentó el 6% de menor densidad mineral ósea a nivel femoral y en columna en comparación con la dieta omnívora. Se debe confirmar una ingesta adecuada tanto de calcio como de proteína. Sin embargo, sí se ha documentado una mejor ingesta de vitamina C, y recordemos que este es un factor asociado para la formación del colágeno. Hablemos un poco de este estudio. Este es un estudio del 2020 desde el punto de vista de dieta vegetariana y vegana y los riesgos de fractura, ¿sí? Y lo que quiero traerles acá es la vegana. Son pocos casos, porque son pocos estudios los que tenemos, o son pocos participantes, los que tenemos en estos estudios. Sin embargo, miremos que bajo una dieta de una ingesta de calcio, de 700 miligramos día, sí tenemos un hazard ratio que nos da un mayor riesgo de fractura a nivel de fractura total, con un hazard ratio de 1.5 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo. Y desde el punto de vista de una ingesta de proteína mayor de 0.75 gramos por día, ¿sí? También tenemos un intervalo que le da un hazard ratio de 1.52, y cuando consideramos la ingesta de calcio y de proteína bajo estos contextos, mayores de 700 y mayor de 0.75, igual tenemos intervalos de confianza significativos. Entonces tendríamos que tener en cuenta esto para nuestros pacientes desde el punto de vista de recomendaciones. Entonces, hablemos un poco más. Lo que hablamos aquí es un grupo basado en plantas, alimentación basada en plantas versus omnívora. Un estudio del 2021 publicado en Archives de Osteoporosis, un estudio bastante grande, 13.800 participantes, con una dieta basada en plantas con una diferencia aproximada del 4% de menor densidad mineral ósea en columna lumbar y una menor densidad mineral ósea también en cuello femoral. ¿Sí? Estas son las imágenes entonces desde el punto de vista
de DMO en columna lumbar, con una disminución en la dieta basada en plantas. Y esta es cuello femoral, lo mismo, una tendencia similar, como lo estábamos hablando, de la dieta basada en plantas con una menor DMO, ¿sí? Entonces, aparentemente cantidad de proteína en la alimentación vegetariana es menor. Estos son parte de los interrogatorios del estudio. Sin embargo, sí cabe resaltar que hay mejores hábitos en las personas que tienen una dieta basada en plantas. Mayor actividad física, menor tabaquismo, menor ingesta de alcohol, y menor cafeína. Entonces, DMO, sí, un factor a tener en cuenta, pero como lo estaba hablando hace un momento, es que la fractura en la osteoporosis no es solo relacionada con la DMO, es multifactorial. Entonces, dos recomendaciones adicionales: suspender el tabaquismo, ¿sí? Sabemos de una disminución del riesgo de fractura, y esta reducción del riesgo se da después de 5 años de suspender. Obviamente limitar la ingesta de alcohol, ¿sí? Que esta DMO suele mejorar después de 3 a 4 años de abstinencia. El fósforo es otro de los factores que deberíamos de tener en cuenta. Un déficit de fósforo se ha asociado a estomalacia en adultos, y una de las fuentes de fósforo es la ingesta de gaseosas o de bebidas azucaradas, ¿sí? Este tipo de bebidas, como lo estaba mencionando también previamente, ha generado una menor ingesta de lácteos, y deberíamos delimitar la ingesta de este tipo de alimentos. La cafeína, un estudio del 2022 de osteoporosis internacional, y lo que ellas concluyen es que la cafeína a dosis mayores de 400 miligramos día tiene un deterioro de la densidad mineral ósea. Esto va a estar dado por un aumento de la excreción urinaria de calcio. Un reemplazo también, la gente que toma café pues no suele tomar tantos lácteos, y hay un reemplazo de bebida de lácteos. Y también aparentemente la cafeína favorece con la inhibición de los receptores de adenosina A2A y A2B en osteoblastos y osteoclastos, y asociado a esto altera la expresión del receptor de vitamina D, ¿sí? Muchísimas gracias, mi nombre es Andrés Coy, estaremos conectados para la sesión de preguntas, y mientras nosotros posponemos la vida acelera, lo dice Seneca. Muchísimas gracias a todos ustedes. Buenas tardes, vamos a continuar con los tópicos del día de hoy, hablando de inmunoterapia, terapia génica y terapia stem cells en osteoporosis. Hablamos específicamente de este tópico como algo muy importante porque hay una extensa comunicación entre el sistema óseo y el sistema inmune, y justamente esto lo que ha originado es oportunidades para generar terapias emergentes. Recordemos que las células del sistema inmunológico incluso están presentes durante todo el proceso de cicatrización de una fractura. En el caso específico de las células de la respuesta inmune, especialmente los macrófagos, que nos van a ayudar con la formación de hueso, y adicionalmente van a asegurar que tengamos defensas contra algún microorganismo que vaya a ser potencialmente introducido en el proceso de formación de hueso y cierre como tal de la herida. Y vemos que dentro de los procesos metabólicos que están representados en azul y los procesos biológicos específicamente del hueso, hay una interconexión de tal forma que nosotros encontramos un sobrelapamiento de cada uno de estos procesos en la medida que va avanzando la formación. En el día 0 a 3, este es un modelo murino específicamente porque en seres humanos se demora un poco más, pero vemos que después de la formación de un hematoma hay unas células que van a estar residentes, pero que hay un reclutamiento de células de la respuesta inmune, y durante ese proceso de señalización se van a llamar algunas células madre, las stem cells que vemos así, de tal forma que en la medida que va pasando el tiempo, pues vamos teniendo una red de células que no solamente van a estar diferenciadas para células de la respuesta inmune, sino para células que se encuentran específicamente haciendo parte de la matriz del tejido óseo. Por esta razón es que la osteoporosis como enfermedad es considerada como una pérdida ósea que además trae un proceso de inflamación intrínseca, y el sistema inmune va a estar directamente involucrado en su homeostasis, incluso en la fisiopatología y en todas las terapias que vamos a utilizar para poder
apoyar o mejorar bien sea el riesgo de fractura o como tal buscar a sanar una fractura. Esto ha hecho que nosotros llamemos toda esta comunicación como el sistema osteoinmune, que es un nicho común de desarrollo e interacción permanente. Así que estas terapias que van a llevar incluso las terapias inmunológicas, ustedes recuerdan enfermedades autoinmunes, tenemos mediadores de la enfermedad que producen enfermedad ósea, no solamente vinculadas a la terapia intrínsecamente, sino que los daños que puedan ocurrir también van a permear el sistema de óseo. Aquí vemos que en la organización de la gráfica tenemos una interrelación entre lo que encontramos con la médula ósea, la corteza del hueso, las células mesenquimales y también la matriz extracelular, y dentro de este componente óseo encontramos algunas células de la respuesta inmune que están cumpliendo funciones específicas. ¿Cuáles? Los linfocitos T, CD4, que se encuentran aquí reclutados y permanecen en este sitio específico por la formación y señalización de la interleuquina 7 de las células estromales, y también las células plasmáticas de vida media larga que están depositadas en la médula justamente porque tienen esa vida media larga, 20, 30 años, y permanecen aquí también por la señalización específica de CXCL2. Entonces vemos que hay una intensa interacción entre las células óseas y las células de la respuesta inmune. Vemos que los linfocitos T, que algunos están representados en esta gráfica, van a ser el 5% de lo que representa la médula ósea y se encuentran entre la corteza y el parénquima, y específicamente los linfocitos TH17, que es una variante de los linfocitos TCD4, una subpoblación, son responsables específicamente de la resorción del hueso, a diferencia de los linfocitos T reguladores que nos van a ayudar a la inhibición de esta osteoclastogénesis, los linfocitos TCD8 que hacen parte de otro linaje, que van a tener también un efecto de inhibición como tal de la destrucción del hueso por la secreción de osteoprotegerina y el interferón gamma, van a de esa forma regular la masa ósea. Y también tenemos investigación en la que vemos que la vía WNT de los osteoblastos son muy importantes para ayudar en la señalización de formación también ósea. Hay una estrecha interrelación, vemos por cercanía, también por el olivo y por la conformación misma que tiene el hueso. Nosotros vemos que las células madre hematopoyéticas, que van a ser unas de las que van a dar origen a muchas de las células de la respuesta inmune, residen principalmente en la médula ósea durante la edad adulta, y vemos que el endostio tiene como esa particularidad de hacer una interfaz entre lo que tiene que ver con la médula ósea y lo que tiene que ver con el hueso. Vemos aquí una fotografía, una microfotografía, una escala de 50 micrómetros, en las que vemos en el color rojo que ustedes están viendo allí, la superficie endostial donde se van a encontrar algunos vasos sinusoidales, los más pequeños que están señalados en la parte blanca, y el endostio lo que está representado en azul. Entonces hay una cercanía estrecha, y adicionalmente vemos que estos sinusoides tienen este aspecto específico, la interrelación de esa interfaz, y todo lo que ustedes ven en verde son células hematopoyéticas. Hay otras células muy importantes, megacariocíticas, que son las amarillas que ven allí. Entonces lo que estamos viendo en realidad es una red compleja. Tradicionalmente nosotros sabemos que el hueso es un órgano dinámico, y siempre se nos menciona que son 3 tipos principales de células que están vinculadas como a la remodelación del hueso y a la homeostasis como tal: el osteoclasto, también los osteocitos y también los osteoblastos que tenemos aquí. No están representados en esta gráfica los osteomat, a pesar de que también son reconocidos, por ejemplo, en este artículo. Y toda esta estrecha interrelación que tenemos van a ayudar al censar, en el caso de los osteocitos, los estímulos mecánicos para ayudar finalmente a comunicar tanto el osteoclasto como el osteoblasto, que en la gráfica se ve como si no tuvieran un efecto tan cercano, pero en realidad pues esta es una célula mediadora muy importante aquí. Y si vemos específicamente, nos concentramos en una sola célula de forma general, encontramos que hay muchos estimuladores e inhibidores, en el caso del osteoclasto, de su función específica. La actividad osteoclástica depende de unos
mediadores específicos, y obviamente va a ser uno de los principales objetivos en las intervenciones farmacológicas que vamos a hacer, sobre todo también en la señalización, o podemos aprovechar cualquiera de las otras vías como la WNT que vamos a ver en especial. Que es importante rescatar aquí, porque ya lo vamos a ver con un cierto grado de profundidad en cada uno de los otros ítems, y es que en el borde en cepillo va a haber una gran cantidad de estos mismos mediadores que encontramos aquí, porque hay receptores tanto para hormonas como para interleuquinas específicas, como estimuladores de la formación, y otros inhibidores como la calcitonina, por ejemplo, que vemos aquí, o los estrógenos, porque también tenemos receptor de estrógenos específicos, y nos explica en parte por qué una mujer comparada con un hombre, por la concentración relativa que tenemos de esta hormona, va a ser de alguna forma en una parte de nuestra vida un factor de protección para mantener nuestra masa ósea, aunque no es el único. Y obviamente hay unos factores enzimáticos que también están mediando aquí, para lo que quiere mostrar esta gráfica, que es la erosión de ese hueso y que finalmente pueda hacer su resorción. ¿Qué sabemos nosotros de la osteoporosis? Y ustedes lo han visto a lo largo de todas las presentaciones de los anteriores ponentes, es que la pérdida de la estructura ósea tiene unos contribuyentes. Uno de ellos es el envejecimiento por disminución de la función del osteoblasto, del número, de la función específica, y pues obviamente la depresión hormonal va a tener implicaciones en esa formación ósea. Que hay otros contribuyentes, y hay individuos que tienen enfermedades sistémicas y tienen enfermedades óseas específicas, y en algunos casos la farmacoterapia que se utiliza o para esas enfermedades sistémicas o en momentos puntuales por algunas otras circunstancias. Y esto nos trae unas consecuencias biológicas, sociales y económicas que también se han discutido como tal en el Congreso. Teniendo en cuenta esto, pues va a ser muy importante el impacto que tenga esa terapéutica en todos esos factores que hemos mencionado. Tradicionalmente tenemos unos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, pero la idea es que nos centremos en lo que queda pues de nuestra presentación, de lo que tiene que ver con la inmunoterapia, con esa visión general que vimos, la terapia de células madre y la terapia génica, para saber cuál es en realidad la posibilidad de tener una terapia emergente en estos aspectos. Todos los tratamientos, tanto en inmunoterapia como en terapia de células madre y terapia génica, están pensados con el objetivo de prevenir la fractura. Y nosotros vemos que en el remodelado saludable, normal, que debe tener cualquier persona, hay una interacción coordinada, que ya la hemos visto, entre el osteoblasto y el osteoclasto. Los osteoblastos van a ser derivados de células madre mesenquimales diferentes del osteoclasto, que son de las hematopoyéticas, específicamente de aquellas derivadas de precursores monocíticos, y que toda esta formación de diferenciación del osteoblasto, cuando hay una incrustación, porque estas células van a producir matriz ósea y se incrustan en esa matriz, van a ser conocidos como los osteocitos, que es el 95% de toda la masa ósea. Funcionan entonces como mecanorreceptores, responden al estrés mecánico y a las demandas metabólicas del hueso. Eso implica pues que se afectan por la enfermedad y dirigen la actividad de cada uno, tanto del osteoblasto como del osteoclasto. El osteoclasto en respuesta específica pues va a producir algunas sustancias, o se va a dejar influenciar por la mediación de ellas. Por ejemplo, tenemos el RANK, y tenemos el RANK glicando específicamente en el osteoblasto, que va a ser liderado por ese osteoblasto, actúa sobre el RAN osteoclástico, y algunos niveles adecuados del factor estimulante de colonias de macrófagos, que es el que conocemos como MCSF, va a actuar como de alguna forma como un señuelo de esa interacción, y si los osteoclastos son activados, liberan el ácido clorhídrico específicamente, crea un ambiente ácido para que algunas enzimas como la catepsina K puedan degradar el colágeno tipo 1 en el hueso, y la esclerostina, que también es liberada por los osteocitos, van a activar esos osteoclastos, van a disminuir la maduración también del osteoblasto, y de esta forma tenemos de forma resumida lo que ocurre en el metabolismo óseo. Una vía muy importante, además de esas interacciones celulares que no vemos, que es la señalización WNT, que conduce a la formación ósea, ha demostrado que tiene un papel crítico en el desarrollo esquelético, en todo lo que tiene que ver con la homeostasis como tal en el adulto, y se une un complejo de receptor que lo vemos aquí. WNT se une con esta proteína, con la esclerostina,
y con un receptor de lipoproteínas de baja densidad, LRP5 o LRP6, cualquiera de las dos. Eso va a iniciar una cascada de señalización de diferenciación y formación de hueso, que si ustedes ven por las siglas que vemos aquí, no es exclusiva de las células que se encuentran en el hueso, también las vemos muy parecidas a lo que ocurre en el resto de las células de la respuesta inmune. Y está regulado por antagonistas secretados de WNT, algunos que los vimos en nuestra anterior diapositiva, en los cuales, por ejemplo, está específicamente la esclerostina, que puede ser un inhibidor específico. Y es una glicoproteína que está codificada por un gen, que va a ser muy importante recordarlo, que es el SOST, porque también está vinculada a terapia génica, y es liberada específicamente por el osteocito. Cuando se une específicamente a este receptor de lipoproteína 5,6, bloquea el sitio que normalmente ocupa WNT, lo que da origen a la osteoblastogénesis y la formación ósea, y cuando esto ocurre, pues nosotros podemos vincular un factor importante como terapia, el romosozumab, que es un anticuerpo monoclonal, que en contraste de lo que estamos viendo a lo anterior, permite que se una directamente a la lipoproteína y el complejo va a degradar GSK, va a estabilizar la beta-catenina y de esa forma se trasloca al núcleo al acumularse y regula la transcripción de los genes osteoblásticos. Por tanto, pues va a ser un medicamento desde el punto de vista de mediación de algunos factores de regulación inmunológica que van a ser importantes para tenerlo en cuenta como terapia. En este sentido, hay anticuerpos o efectos que tenemos de la esclerostina y el anticuerpo de esclerostina en la formación ósea. Lo que nosotros estamos viendo en esta parte es la disminución mediada específicamente por la esclerostina en la señalización también de WNT en las células de la línea de los osteoblastos, que son los que vimos específicamente relacionados, va a conducir a una disminución en la formación ósea a la disminución de la formación ósea y una disminución de la maduración de estos progenitoras, aumento de la actividad de los osteoclastos, que lo que van a hacer es hacer una reabsorción ósea. Y el efecto general va a ser que va a disminuir la formación ósea. En contraste, lo que nosotros podemos tener es que si hay un efecto inhibidor por algún anticuerpo de esa esclerostina, ¿cierto? Por ejemplo, el romosozumab, eso va a aumentar también la formación ósea, vinculado en general al aumentar la producción de esa matriz, porque también va a haber reclutamiento de células osteoprogenitoras para evitar una conversión osteoclástica e inhibir también la actividad específica. ¿Qué tan importante es este tipo de medicamentos en este sentido? Esta es una figura que compara ensayos controlados diferentes. No es una gráfica que haya salido específicamente por un solo resultado. Hay muchos ensayos aleatorizados que lo muestra que basado en un tipo de terapia a más de 24 meses, varios regímenes de tratamiento para la osteoporosis lo que buscan es hacer un cambio total de la densidad mineral ósea en columna lumbar, en la cadera total, y esa comparación muestra que hay unos porcentajes de cambio importantes. Miren que aquí vamos del 0 al 10% por una parte, y por este lado del 0 al 24%. Recuerden que el tiempo total de seguimiento son 24 meses, y lo que vemos es que como anticuerpo monoclonal, por ejemplo, combinado denosumab con romosozumab, cualquiera de los dos, o comparado con otros medicamentos como el andronato, el porcentaje de cambio es mucho mayor, ¿sí? Sobre todo si hacemos terapias que vayan a ser seguidas una de otra, romosozumab con denosumab y romosozumab con alendronato. Es decir, seguido un agente antirresortivo en comparación, por ejemplo, con el denosumab, lo que vemos es que directamente el tratamiento en aquellos que tienen un riesgo muy alto de fractura, que producen unos cambios muy rápidos de la densidad mineral ósea, podrían ser beneficiosos en este sentido, ¿sí? Entonces, no solamente por el porcentaje, sino para ayudarnos a tomar decisiones de cuál sería la mejor terapia de secuencia que podríamos tener, porque el orden en que generemos también la terapia tiene un gran impacto en la eficacia de otros tratamientos específicos. También tenemos, además de la inmunoterapia, la terapia de células madre y la terapia génica. A diferencia de lo que vemos en la otra terapia, vemos que estas
terapias de células madre y la terapia génica tienen algunos inconvenientes. El objetivo en el caso de las células madre es promover la formación ósea. El principio que tiene es revertir el daño degenerativo en el hueso, inducir los osteoblastos para producir como tal su crecimiento, inhibir los osteoclastos, aunque no es su principal factor. Cuando es incorporada, pues va a mejorar la microarquitectura, aumenta la densidad mineral ósea, aumenta la actividad de otros mediadores específicos, pero las dificultades principales es que el potencial de diferenciación, específicamente de estas células madre, las que se utilizan de adulto, porque hay otras embrionarias y otras que son pluripotenciales inducibles, tienen problemas éticos para ser utilizadas. Entonces, actualmente en investigación, lo que tenemos en auge es las células madre de adulto, que su diferenciación no es tan fácil como las embrionarias, no es tan fácil como las pluripotentes, y el otro problema es el direccionamiento. Cuando se administran estas células, cuando se van a diferenciar en lo que nosotros queremos que se vuelvan, por ejemplo, osteoblastos, que es lo que estamos diciendo, generalmente tienen el problema que no se pueden diferenciar muy bien, y esa diferenciación puede tener efectos oncogénicos porque las células madres potencialmente podrían ser células descontroladas que no generan pues el efecto que nosotros queremos a nivel de formación. Este es un resumen de algunos estudios específicos que tenemos. Lo que quiero que vean es que en su mayoría tenemos más desarrollo en terapia de células madre de adultos, que la vía de administración no necesariamente está directamente en la superficie del hueso, en algunos casos sí, pero se han intentado otras vías con el objetivo de tratar o de quimioatraer a través de diferentes factores para que genere una formación específicamente en el tejido óseo, y los modelos que actualmente tenemos son modelos murinos con diferentes efectos específicos que se pueden tener. Se ha buscado evaluar la densidad mineral ósea y la microarquitectura en todos estos casos. Y frente a la terapia génica puede tener una gran variedad de lugares pues para su inicio, para su formación, para su utilización, pero se ha hecho especial hincapié a las terapias que se encargan de hacer inhibición específica en expresión de genes, en proteínas, y son las terapias específicas de microRNAs. Las terapias basadas en microRNA son las que han mostrado como más potencial en el tratamiento, tanto de la osteoporosis como la osteoporosis fibrótica. Hay muchos estudios in vitro, muy pocos in vivo. El objetivo es ambos, promover la formación y evitar la reabsorción, y se utilizan diferentes tipos de microRNAs. Unos oligonucleótidos antimicroRNAs, los oligonucleótidos antimicroRNA de ácido gluceico, y los antagonirs, además de las esponjas de microRNA, que son los RNAs largos de interferencia, que también pues están vinculadas. Comparado con grupos que se les ha hecho resección específica de ovarios, por ejemplo, que son individuos que tienen un riesgo más alto de presentar fractura, algunos inhibidores de microRNA, el 30A3P, generó un aumento de la densidad mineral ósea, aumento del volumen total, del volumen óseo, del número de trabéculas y también del grosor trabecular, pero las dificultades que tenemos es que afectan múltiples vías de señalización, y eso podría conducir a una actividad indeseada y asociarse a eventos adversos. De forma breve, en este video lo que podemos ver es el potencial de los microRNAs como terapia génica. Los microRNAs son estructuras pequeñas de 15, 20 nucleótidos, y que son los responsables de que, teniendo el mismo material genético, nosotros tengamos diferentes estructuras celulares, estructuras de hueso, estructuras de hígado, ¿sí?, en diferentes localizaciones, a pesar de que tenemos el mismo material. Lo que ocurre en el microRNA es que va a señalizar, va a silenciar áreas específicas, y de esa forma en el proceso de desarrollo, porque los microRNA son sustancias que todos tenemos normalmente, ¿sí?, son sustancias naturales, garantiza de que en un inicio, a pesar de que el desarrollo tengamos un tamaño celular, una función, en el momento en el que nos vamos desarrollando, pues entonces tengamos diferentes tamaños celulares, diferentes funciones, diferentes especificidades. ¿Por qué se utiliza como potencial terapia génica? Porque yo podría en una célula específica quitar esas señales que lo hacen, por ejemplo, resorber hueso, o también aumentar los microRNAs que se están uniendo a una parte específica de estas proteínas para aumentar
la estructura del osteoblasto y que aumente la formación del hueso. Entonces, la biogénesis de esos microRNAs ocurre en el núcleo y se han utilizado para muchas otras enfermedades, no solamente para osteoporosis, sino para enfermedades cardíacas, para cáncer en particular, tanto para diagnóstico como tratamiento. Ahorita vamos a ver el efecto específico que podría tener el microRNA en cuanto a su función reguladora para ser utilizada como tratamiento. Este es el núcleo normal de la célula. Aquí tenemos la cadena de ADN, una proteína específica que la RNA polimerasa va a copiar ese sitio específico que tiene la información del microRNA y él va a pasar por diferentes procesos para madurar completamente y poder salir al citoplasma, porque recuerden que aquí estamos en el núcleo. Entonces, ¿qué va a hacer ese microRNA en específico? Va a ser transformado por una serie de enzimas. Aquí vemos algunas, que es la proteína de DiGeorge que vamos a ver, y también un complejo enzimático que va a hacer ese corte, que es DROSHA. Luego de que se hace ese corte inicial, tenemos una cadena de RNA, recuerden que es pequeña, que de todas maneras él va a ser mucho más pequeña, y ese precursor es el que ya va a poder salir al citoplasma a hacer su función específica. Su función es de silenciamiento, se transporta del núcleo al citoplasma a través del poro nuclear por la esportina 5, y de ahí va a sufrir otras dos modificaciones. Un corte, que lo estamos viendo allí, que es el corte a través de otra enzima que se llama Dicer. Va a quedar todavía la hebra en doble cadena y se va a entregar a otra proteína que se llama la argonauta. De la argonauta tenemos muchas, pero en el video estamos viendo específicamente la argonauta 2. Esa argonauta va a escoger una de las hebras. Generalmente sabemos que las que tienen más secuencia de timina son las que van a conservarse en este sitio, pero su función es por complementariedad. Ese complejo de silenciamiento lo que va a hacer es que el RNA que ya está formado, acuérdense que el RNA sí se traduce a proteínas y nos da funciones, si esa proteína se va a volver una enzima, si se va a volver un componente estructural de alguna célula, lo que va a hacer es que por complementariedad se une, y aquí vemos el RNA mensajero en el citoplasma, y pueden pasar dos cosas, que haga una inhibición solamente o que haya un corte. Y si hay un corte, pues la proteína que iba a derivarse de ese RNA mensajero no se va a formar, y de esa manera podemos tener regulación génica. En otros casos, el ribosoma, como estamos viendo, pasa por encima. Se supone que debe haber un proceso de inhibición de esas proteínas, de inhibición del ribosoma. No se va a leer porque no encuentra su sitio de inicio, y entonces también en este caso el resultado es el mismo. En un caso se va a degradar y en otro caso simplemente se va a inhibir. En ese sentido tenemos que, pues este es un tipo de terapia. Hay otros tipos de terapia teniendo en cuenta que la metilación del DNA y las modificaciones de las histonas, que ya son proteínas específicas vinculadas al ADN, son factores que van a generar cambios epigenéticos en la diferenciación de las células. La metilación es muy importante en las regiones promotoras. Si se acuerdan, el gen que les mencioné anteriormente, que es el SOS, se ha visto que genera, cuando se encuentran metilados los genes, unos niveles elevados de esclerostina, que es un mediador que habíamos visto del osteocito, y algunos estudios específicos nos han mostrado que en algunas personas que tienen unos patrones principales de metilación pueden generar una forma diferente en que esa masa ósea está constituida. En general, las dificultades principales que tenemos de las terapias emergentes es que ha sido difícil dirigirla específicamente a tejido óseo. Algunas soluciones son el uso de nanopartículas combinadas con los bifosfonatos, porque sabemos que este medicamento tiene la capacidad de dirigirse específicamente al hueso. Entonces, si nosotros podemos utilizar, por ejemplo, algunas partículas que se han utilizado con óxido de hierro y se unen con el bifosfonato, se dirige específicamente al hueso, lo que hace esta sustancia es eliminar el oxígeno y de esta forma promover la osteogénesis por generar un daño localizado. Las otras soluciones que podríamos tener son exosomas, parecido a lo que tenemos terapia génica, pero de células madre mesenquimales, que recuerden que son las derivadas de los osteoblastos, no los osteoclastos, y colocarles algunos elementos silenciadores. Este es un RNA también de silenciador, y de esa forma compensar la pérdida ósea porque tiene una función inhibidora específica, o hacer sobreexpresión de algunas sustancias que veíamos que en el complejo del sistema inmune algunas
elementos, algunas moléculas citoquinas que se producían localmente hacían que fueran quimioatrayentes para hueso y de forma que el fármaco tuviera una terapia inicial. Entonces, las conclusiones que tenemos frente a este tema es que el remodelado óseo es crucial para mantener la salud del hueso, requiere en ese sentido un equilibrio entre la resorción y la formación, que necesitamos más elementos desde genómica y proteómica para poder explorar los mecanismos moleculares que van a subyacer a ese remodelado óseo, que los bifosfonatos combinados con nutrientes óseos son tratamientos de primera línea en el manejo de osteoporosis. Sin embargo, el descubrimiento de anticuerpos monoclonales y otros pueden ser nuevas posibilidades terapéuticas muy interesantes. Importante también tener en cuenta las combinaciones o la secuencia para poder generar un mayor impacto, y que los avances que tenemos en biología molecular y farmacología van a generar que aumenten esas opciones terapéuticas, pero que también mejoren. La investigación en terapias novedosas con terapia de células madre, los inhibidores de microRNA y la tecnología de orientación a hueso, es decir, cómo yo hago para que esa terapia está muy bien, existe, pero cómo la dirijo a hueso, pues nos va a generar muchas nuevas posibilidades de hacer terapia dirigida a osteoporosis. Quedo pendiente a la sección de preguntas sobre cualquier inquietud que haya podido suscitar este tema. Buen día para todos. Mi nombre es Andrés Lancheros. Vamos a hablar acerca del colágeno y el riesgo de fracturas. Me parece importante tener en cuenta el tema del colágeno, debido a que a nivel del mercado se ha encontrado una gran promoción de sustancias que han venido como ofreciéndose como una opción de suplementación, y es importante tener en cuenta que de pronto eso nos genera inquietudes, como por ejemplo saber si el colágeno tiene como una dosis o un requerimiento especial dentro de este mismo tipo de suplementación. Y lo otro que sería importante saber es la suplencia, el papel que tiene el colágeno como suplencia en el potencial riesgo de fracturas en los pacientes con osteoporosis. Para desglosar esta información, pues vamos a tener una agenda en donde tenemos unas bases moleculares y celulares como para recordar lo que es el tema del colágeno como una terapia nutracéutica y los análisis que pueden sugerir efectos del colágeno en el metabolismo óseo. Otras moléculas pues quedarían dependiendo de la disponibilidad de tiempo, pero arrancamos de momento con las bases celulares y moleculares, que a partir de la biología molecular lo que tenemos como conocimiento es la actividad de la célula con el fin de producir una función específica para su tejido correspondiente. Para eso pues tenemos conocimiento de que existen los organelos y que existen, aparte de los organelos, todas las estructuras que posiblemente potencien como la producción de las sustancias, como por ejemplo péptidos, hormonas en particular. Pero lo que no conocemos es que dejamos de lado lo que se llama el citoesqueleto, y el citoesqueleto es una gran cantidad de productos proteicos como microtúbulos, como filamentos intermedios y filamentos de actina, que tienen una capacidad útil en la célula con el fin de mejorar, de generar una motilidad intracelular. Entonces la célula tiene movimiento intracelular, todas las sustancias que produce, todas las vesículas que genera tienen un movimiento intracelular dependiendo del sitio de donde se dispongan, ya sabe dónde se va a generar, y la motilidad celular, como por ejemplo algunos tipos celulares, llámense linfocitos, llámense monocitos, y los mismos células como fibroblásticas que podrían generar motilidad en algunos tejidos específicos, mientras que hay otros que necesitan un anclaje particular, como son las células en el tejido óseo, ¿sí? Y en el tejido cartilaginoso. Así como tenemos el ambiente intracelular con este citoesqueleto, y recordamos que la membrana celular tiene una capacidad de transporte, de aislamiento, lo que es el ambiente intracelular y el extracelular. Tenemos proteínas de transporte, que son las encargadas de permitir el paso de unas sustancias de un ambiente al otro. También encontramos las proteínas de anclaje, y las proteínas de anclaje son aquellas moléculas que van a permitir que se adocen algunos de estos elementos del citoesqueleto junto a la membrana celular,
y de esta misma manera que también haya una interrelación entre las estructuras fibrilares a nivel intracelular junto con las proteínas que se encuentran a nivel extracelular. Y ya hablando del ambiente extracelular, de la matriz extracelular, tenemos en cuenta que es un ambiente altamente enriquecido en productos proteicos, y dentro de ellos encontramos las llamadas glucoproteínas, que son todos estos péptidos que se encuentran como mecanismos de anclaje, como la laminina y como la fibronectina, que entrelazan las fibras peptídicas que se encuentran en la matriz extracelular, los llamados proteoglicanos, que en algunas ocasiones los dibujan como estas moléculas globulosas que tienen una proteína central, y que adosada a la proteína central vienen unas sustancias llamadas glucosaminoglicanos, y esos glucosaminoglicanos son los que ya conocemos como heparán, dermatán, queratán, sulfato, que son encargados de adherirse a esta gran molécula y a su vez estar adosadas a moléculas grandes como el ácido hialurónico, ¿sí? Y adicionalmente, otra de las proteínas importantes de la matriz extracelular es de la cual vamos a hablar, que es el colágeno. Las características de la matriz extracelular son importantes porque tienen una alta capacidad de captura de agua, de mantener electrolitos extracelulares dentro de ese ambiente, y de esta misma manera favorecen un mecanismo de sostén, de elasticidad y de hidratación que son específicas para cada tipo de tejido, de tal manera que entonces el tejido subdérmico para la piel es muy diferente a lo que es el tejido conectivo, que se encuentra a nivel muscular, y mucho más si estamos hablando del tejido óseo o cartilaginoso. Entonces son estructuras altamente especializadas para cada tipo de tejido. Hablando en particular de la familia colágeno, es una proteína muy abundante en la matriz extracelular. Generalmente es un péptido polimérico, son una gran secuencia de aminoácidos, los más frecuentes son prolina, hidroxiprolina y glicina. La gran mayoría son fibrilares, aunque también existen otros no fibrilares, y las producen los fibroblastos y los fibrocitos en particular, aunque múltiples células pueden estar produciendo estas sustancias. La producción del colágeno se da a partir de la elaboración de los péptidos de procolágeno a nivel intracelular, que van a ser sometidos a unos cambios posttranscripcionales, unos intracelulares, otros extracelulares, dentro de los cuales a nivel extracelular lo que se va a identificar es que el clivaje de los extremos de los propéptidos van a generar las cadenas maduras de colágeno, y esas cadenas maduras se van a entrelazar a través de puentes cruzados, generando la fibrilla de colágeno como tal. De igual manera, en los diferentes tejidos van a haber un mecanismo de degradación a partir de unas metaloproteinasas que van a permitir la fragmentación hacia dipéptidos, tripéptidos o aminoácidos sencillos, que van a ser reciclados por las mismas células para volver a ser utilizados para fines muy cercanos a la misma actividad de elaboración de matriz extracelular o otras funciones específicas de cada célula. Esto es como para hablar la parte celular y tener como ese esbozo. Pero a nivel de fisiopatología vemos que lo más frecuente de descripción del vínculo de colágeno es con el envejecimiento, y uno de los modelos más estudiados son a nivel de piel, de tal manera que han descrito cómo los hallazgos histopatológicos describen cómo con el paso del tiempo se pierde la adecuada distribución del colágeno, como en la imagen se representa, cómo se pierde el esquema de distribución del colágeno, y a medida que va pasando el tiempo no solamente se pierde, sino se reemplaza por un tejido fibrótico, incluso lipídico, que va a tener muy diferentes las características a las que inicialmente tenía sometido dicho tejido. Esto no solamente se da a nivel de piel, sino adicionalmente se da en otros tejidos, dentro de los cuales pues el óseo tiene que cumplir un proceso muy similar, que es el que conocemos de resorción y de formación, el cual se pierde. Dentro de los factores que podrían afectar este proceso de pérdida de densidad ósea, tenemos esta gráfica que es muy conocida en muchos artículos, y muchos procesos se ven que son de efecto vertical, pero a mí me parece que muchos de estos tienen muchas interrelaciones a nivel transversal, de tal manera que incluso el proceso de envejecimiento no solamente asociado a alteraciones de hormonas sexuales, como por ejemplo la menopausia, sino también el mismo paso del tiempo va a generar la pérdida de la densidad y de los puentes cruzados de colágeno, y va a alterar la matriz extracelular, la matriz ósea.
así como lo vimos en el ejemplo de la diapositiva anterior, pues de igual manera se va a ver afectado el colágeno en este tipo de pacientes. Característicamente vamos a ver que lo llamativo es que esta conformación de productos fibrilares, consecuencia del colágeno maduro, pues se va perdiendo con el tiempo, y a pesar de que tenemos enfermedades genéticas como Ehlers-Danlos, ¿sí? También el proceso habitual del paso del tiempo pierden los puentes cruzados y se pierde la mineralización, que es el otro proceso que también va sucediendo a medida que tenemos la pérdida de los papeles que cumplen algunas sustancias que ya hemos visto en charlas anteriores acerca del papel que hacen la vitamina D, el calcio, la PTH, ¿sí? Vitamina C, como por ejemplo a efectos antioxidantes, y algunos péptidos especiales como el factor de crecimiento TGF-23 y las proteínas óseas específicas. Hablando en particular de la parte de los nutracéuticos, ¿qué es un nutracéutico? Nos tocaría hablar al respecto. Son sustancias bioactivas que están presentes en los alimentos. Sí, todos nos alimentamos de diferentes fuentes, y esas fuentes naturales tienen unos productos que se pueden, por mecanismos industriales, realizar un aislamiento y un procesamiento para dejarlos como una disponibilidad, como un suplemento dietario en particular, ofreciendo unas moléculas esenciales. Estas moléculas esenciales son las que van a ser producto del mercado, ¿sí? Y esas son las que estarían a disposición. Clasificación de los nutracéuticos múltiples, porque depende si son natural, tradicionales o no tradicionales, si son productos herbarios, si son alimentos fortificados, o si son suplementos dietarios o moléculas como las de colágeno que podemos tener a disposición. Sirven como alternativa, porque igual, si bien existe una opción farmacéutica, y en el ejemplo de la diapositiva tenemos antibióticos, tenemos estatinas, ¿sí? Tenemos tratamientos quimioterápicos, en algunas ocasiones existe un efecto indeseado que no permite su continuidad o la adherencia. La resistencia bacteriana, por ejemplo, para los antibióticos, mialgias para estatinas, o la toxicidad propia del paciente con cáncer. En algunas ocasiones el nutracéutico es muy útil para el paciente que está en etapas terminales, porque el paciente con falla renal, el paciente con falla cardíaca tiene unos procesos de desnutrición proteico-calórica que de pronto, a medida que va pasando el tiempo, lo va a requerir. Y específicamente el tratamiento de osteoporosis, pues vemos que lo que está planteado en la diapositiva son los tratamientos que uno conoce: antirresortivos, el uso del denosumab, teriparatide y aloparatide, y romosozumab, por ejemplo, que pueden servir para el tratamiento y que son la opción de elección en osteoporosis, pero que en algunas ocasiones encontramos algunos efectos de eficacia que no son adecuados, la baja adherencia del tratamiento, efectos indeseados, y pues desafortunadamente que los beneficios en algunas ocasiones no son permanentes. Entonces, la búsqueda de una sustancia que tuviera una continuidad, que tuviera un valor clínico o de peso importante, pues es lo que obliga como a la búsqueda de la industria farmacéutica a buscar estas sustancias como en los nutracéuticos. El colágeno como nutracéutico, bueno, como es un producto del mercado de la industrialización, pues igual se administra por vía oral, y de esta manera, similar que cualquier sustancia que uno consume, pues tiene un proceso similar, porque pues estamos viendo que es un producto proteico, entonces tiene una digestión similar a otros tipos de proteínas. Como proteína exógena, va a ser sometida a los efectos que hace la degradación por pepsina a nivel gástrico, o por proteasas pancreáticas a nivel intestinal, y de esa manera se fragmenta una macromolécula de colágeno a aminoácidos, a péptidos, dipéptidos o tripéptidos, moléculas que son fácilmente asimilables por el enterocito y que son ingresados. En algunas ocasiones se han descrito que hay canales que permiten el ingreso facilitado, pero también hay algunas proteínas que son facilitadoras de su ingreso y que obviamente van a permitir la disponibilidad a nivel de la luz sanguínea. Las fuentes del colágeno generalmente se han descrito que son a través de fuente animal, tejido conectivo de bovinos, otros mamíferos se han descrito, pero lo más frecuente en los últimos tiempos ha sido el de fuentes marinas. La extracción ha sido a través de procesos de hidrólisis, o sea, una fragmentación progresiva de las cadenas de colágeno, y pues los usos, aparte por ejemplo, del colágeno oral, son como materias primas de otras sustancias. La extracción, como dijimos, es un proceso de hidrólisis progresiva en donde inicialmente forman unas
una degradación del péptido hasta formar unas llamadas gelatinas, lo que conocemos como gelatinas, pero la hidrólisis enzimática es la que permite que haya péptidos mucho más pequeños de colágeno, que son de tamaño de 0,3 a 8 kilodaltons y que permiten una mayor absorción potencialmente. Esta absorción pues es muy similar a péptidos de la alimentación nutricional normal. El 80-90% de los colágenos, de los péptidos de colágeno o el llamado colágeno hidrolizado se logran detectar en sangre a las 6 horas post ingesta, alto porcentaje de prolina y hidroxiprolina, de una alta distribución en diferentes tejidos que así lo ameritan. Y los tejidos donde algunos estudios han marcado los péptidos de prolina y hidroxiprolina, han podido identificar que son más que todo en cartílago, en hueso, en músculo y en piel, y la distribución durante las primeras 24 horas se ve cómo estos péptidos logran esos tejidos. El colágeno se ha descrito como seguro porque pues como un producto proteico, un producto basado en aminoácidos, tiene bajo porcentaje de intolerancia y no se han descrito efectos de mutagenicidad o teratogenicidad, de tal manera que la recomendación por FDA pues está dada. Utilidad de pronto que estamos hablando de que a pesar de que existen moléculas de aminoácidos de prolina y de hidroxiprolina, pues también hay otro tipo de aminoácidos esenciales y describen 60% de aminoácidos esenciales condicionales. ¿Eso qué significa? Que cuando viene el proceso de envejecimiento, estos aminoácidos tienen una particularidad y es que ya el ser humano no los puede producir con la misma intensidad o con la misma frecuencia, o hay procesos más lentos debido al estrés celular a medida que va pasando el tiempo. El efecto del colágeno en el metabolismo óseo sería como lo que tocaría evaluar. Los modelos no son muy importantes en cuanto a epidemiología porque el peso no lo permite. Se han descrito estudios en cultivos de células en animales, en ratones, y hay un par de estudios clínicos que podrían ser como llamativos. Pero la hipótesis está basada en la gráfica que tienen aquí a continuación, y es que las personas como las mujeres posmenopáusicas o modelos animales en donde se ovarectomizan tienen un déficit estrogénico, y este déficit estrogénico causa un aumento del estrés oxidativo. Este estrés oxidativo genera, junto con una hiperhomocisteinemia o algún proceso que también favorezca el incremento del estrés oxidativo y de la disminución de antioxidantes, un aumento de las especies reactivas de oxígeno y de productos de glicosilación avanzado. Este proceso va a generar una actividad mayor osteoclástica y una menor osteoblástica, con una alteración en el recambio óseo y una pérdida en la capacidad de mantener la densidad mineral ósea. Por otro lado, hay una alteración debido al mantenimiento de los puentes cruzados de colágeno debido a la misma presencia de productos de glicosilación avanzada, y eso genera una alteración en la calidad de la formación ósea que quedaría con el tiempo. Entonces, como dijimos, hay modelos in vitro con condrocitos y fibroblastos en donde se ve que hay un aumento de la síntesis proteica con el aporte de colágeno hidrolizado, modelos animales y modelos clínicos. Por ejemplo, los modelos animales se han descrito en algunos modelos animales en crecimiento, es para saber si de pronto las dosis variables de colágeno hidrolizado podrían aumentar la masa ósea, como lo describe este estudio. Hay algunos en donde se adicionan diferentes tipos de proteína, unos caseína, otros colágeno hidrolizado, y pues algunos no muestran diferencia, realmente aumenta así la masa ósea. En algunos otros modelos sí ven, por ejemplo los de ovarectomizados, en donde sí se están mostrando que disminuye un poco los procesos de oxidación y los efectos que hace la activación de algunas moléculas como factor de crecimiento y interleuquinas propias del proceso inflamatorio local, producto del hipoestrogenismo, y que de todos modos disminuyen la pérdida de masa ósea en algunos modelos animales, pero pues son muy pequeños. Los estudios clínicos, describo uno en particular porque pues realmente el número de pacientes se reduce, no tiene mucho peso epidemiológico como tal. Uno de estos es un estudio que se hicieron a 112 mujeres posmenopáusicas
en donde no tenían reemplazo hormonal, donde estaban con osteopenia, no tenían factores de riesgo que pudieran exacerbar como el proceso de desarrollo hacia osteoporosis, o sea, no uso de antirresortivos, no uso de medicamentos que alteraran el metabolismo óseo, no tenían enfermedades secundarias, no utilizaban esteroides, pero pues desafortunadamente el peso epidemiológico no es suficiente. Y lo que vemos es que tiene un efecto sobre algunas sustancias pero sin peso epidemiológico importante a nivel de algunos marcadores bioquímicos, con una reducción sí en la pérdida de tasa de pérdida ósea en comparación a lo que es el colágeno, al grupo del colágeno contra el grupo sin colágeno y solo con aporte de calcio. Otros estudios clínicos diferentes lo que van demostrando es las dosis variables de colágeno hidrolizado con asociación o sin asociación a calcio, también con la misma situación, incluso con relación a si hay cambios no solamente en masa ósea, sino en masa muscular, y hay algunos que aportan unas hipótesis que pueden ser útiles respecto al beneficio de la masa ósea, disminuyendo la pérdida progresiva que se ve en el paciente con osteopenia o con osteoporosis. De tal manera que la hipótesis se mantiene, no hay ningún dato influyente, en donde describen que pues, el aporte exógeno de péptidos y aminoácidos, que en este caso sería el colágeno hidrolizado, podría cumplir un favor más inhibitorio a partir de la vía osteoplástica y favoreciendo la actividad osteoblástica con el objetivo de mantener una estabilidad en el recambio óseo, manteniendo una adecuada calidad en cuanto al proceso de formación y una mejor estructuración del colágeno, de los péptidos de colágeno y entrecruzamiento, debido a que disminuyen algunos factores que pueden favorecer los procesos los procesos de los efectos prooxidantes debido a la actividad oxidativa que lo generan. Y como conclusión, pues estaríamos identificando que el colágeno sí es como una proteína indispensable en el tejido, naturalmente participa en el proceso de formación y resorción ósea. El aporte exógeno, como lo puede hacer un alimento natural, el colágeno hidrolizado es una fuente de aminoácidos debido al proceso de industrialización, tiene entonces un importante aporte de aminoácidos similar a lo que produce el colágeno endógeno, y los diferentes modelos, tanto en animales como en estudios clínicos, han sugerido un papel en el riesgo de fracturas, que va a ser importante para disminuir toda esta toxicidad mediada por el proceso de osteoporosis y el proceso de resorción mayor que la formación ósea en los pacientes adultos. Pero no hay una información clara acerca de una dosis de recomendación objetiva. Muchos de los estudios que están informando, como vimos, pueden dar dosis variables de entre 5 gramos, 10 y 15 gramos, teniendo en cuenta que modelos animales describen dosis muy altas que no han generado toxicidad para esos modelos animales, pero pues es extrapolable a la información que da, que se puede obtener en estudios clínicos, no da información suficiente como para poder llenarnos de un peso epidemiológico importante para poder dar claridad al respecto. Bueno, muchas gracias por la atención. Ok, qué buen módulo, ¿ah? Qué módulo. Doctores, primero que todo, mis felicitaciones. Hablábamos internamente con la doctora Geraldine y los felicitaba porque realmente este módulo es el módulo de las nuevas generaciones, de lo que viene adelante. Realmente los felicito porque mis respetos, qué saber el que tienen, me les quito el sombrero. Y me alientan mucho porque realmente me abre mucha expectativa, porque a pesar de que siempre hemos dicho que ya no hay mucho que hacer en osteoporosis, creo que con lo que ustedes nos están mostrando se nos pueden llegar a venir cosas nuevas y buenas para el futuro de nuestros pacientes. Quisiera empezar como en orden de las presentaciones. El doctor Andrés Coy nos habló mucho de nutrición y nos habló de lo que ya sabemos de calcio, vitamina D y proteína.
Yo quisiera hacer un par de preguntas puntuales, doctor Andrés, y es el siguiente, ¿cuál sería, y sobre todo para que nos quede claro a todos, la gran diferencia que usted lo mencionó en la charla, y es, ¿cuál es la gran diferencia entre la absorción en dieta y la absorción de suplementos? Porque siempre tendemos a pensar que no come, entonces démosle simplemente suplementos y ya con eso estamos tranquilos. Y yo tengo otra opinión muy distinta. Cuéntenos, doctor, su opinión, por favor. Y como lo describía, doctor, ahí en la charla, yo creo que debemos empezar con la alimentación, desde el punto de vista de la cantidad de calcio que sacamos en la alimentación, y tenemos una calculadora súper interesante y súper chévere, que es la calculadora de la IOF, que nos permite saber cuánto calcio está consumiendo en promedio nuestro paciente. Y creo que deberíamos de hacerle énfasis ahí. Ahora, depende del calcio que consumamos, la absorción va a estar dada. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que tenemos calcio de origen animal, como los lácteos, y tenemos calcio de origen vegetal, en donde, como lo estaba demostrando, la absorción es menor, en esos alimentos de origen vegetal. Ahora, lo otro que tenemos son los suplementos de calcio, que también tenemos que revisar cuál es la absorción de los suplementos de calcio, porque no es la misma en todos los suplementos de calcio, y es que cada vez tenemos un abanico muchísimo mayor en cuanto a suplementos de calcio, y tenemos que considerar mucho esa parte de la absorción también. Entonces, ¿cuál es la recomendación mía? Digamos que al final del día yo trato de ser muy práctico y trato de sacar, como les decía, la mayor cantidad de calcio de alimentación. Les pido a mis pacientes que hagan esta calculadora en un momento en el día o antes de llegar a consulta, la revisamos y tratamos de optimizar la alimentación. Siempre trato de optimizar la alimentación, porque es que de los alimentos no solo estoy obteniendo calcio, estoy obteniendo una cantidad de cosas adicionales, inclusive la misma proteína que es tan necesaria, como les estaba mostrando. Entonces, mi enfoque es más alimentación. En el caso de que no se logre por algún motivo, pues sí considerar el suplemento. Exacto, es que hablando de pico de masa ósea, que es lo que me parece a mí fundamental, que es clave, o sea, yo pienso que el problema de nosotros grave es que nosotros, no es que se nos haya olvidado, sino que nuestra juventud se olvidó del pico de masa ósea o no lo conoce, y eso es gravísimo. Y aquí me hacen una pregunta que indirectamente tiene que ver con esto, y dice que ¿cuándo iniciar, es decir, a qué edad iniciar calcio y vitamina D? Es prevención de osteoporosis y de fracturas. Yo pienso que esa pregunta va por otro lado, pero yo quisiera enfocarla por el lado que creo que usted y yo estamos de acuerdo. Sí, yo me enfoqué mucho en esa parte del pico de masa ósea, porque creo que el enfoque que deberíamos de darle a este tipo de patologías es la prevención. Y lo que usted dice, doctor, es muy cierto. El pico de masa ósea se da entre los 20 y los 30 años. Y más que buscar cuándo deberíamos empezarlo, deberíamos de buscar que el consumo de alimentos sea el adecuado para esa persona desde la niñez. Yo no sé nada de niños porque soy endocrinólogo de adultos, pero realmente deberíamos de enfocarnos en la prevención de la enfermedad. No es, venga, a los 50 yo le pongo calcio y le pongo una suplencia de vitamina D, sino a los 20 años es cómo está comiendo esa persona de 20 años. Y aquí nos salimos porque nuevamente un abanico de posibilidades grandísimas, donde solo nos estamos enfocando en calcio y vitamina D, pero aquí también está el ejercicio y están un montón de cosas adicionales, ¿no? Entonces, tratemos de enfocarnos. Realmente las recomendaciones, cuando uno revisa en esas personas mayores de edad, está alrededor de los 1.300 miligramos de calcio al día, con una vitamina D de 600, 800, pero el mensaje que no quiero dejar en el aire es que empecemos suplementación temprana. No, revisemos alimentación. Si es necesario, miremos valores de vitamina D. Yo no doy vitamina D sin tener valores de vitamina D, porque recordemos que la vitamina D es una liposoluble, entonces también tenemos toxicidad por vitamina D, que fue algo que vi yo en el contexto de pandemia con varios pacientes. Entonces, empecemos a enfocarnos en alimentación. Creo que la calculadora es una herramienta extremadamente práctica para que uno entre y revise sus valores. Y listo. Perfecto. Entonces, para terminar con usted, doctor Andrés, le pregunto, y uniendo con una pregunta que me hacen con respecto al consumo de café. Me decían, perdón, un segundo, que se me perdió la del café. El café. Decía que con el consumo del café descafeinado tendría igual riesgo de hipercalciuria y de disminución de la masa ósea. Y le quiero terminar simplemente con esto. ¿Cuál es su dieta ideal para un paciente para la suplencia de calcio al día? O sea, ¿usted qué le dice a sus pacientes cuando los tiene al frente, a la viejita de 60? Bueno,
70, 80 años, qué pena. ¿Qué le dice usted? Yo sé que la calculadora, pero en forma práctica la señora que se va a sentar todos los días a tomarse su chocolate o su café, cuénteme qué le dice. Con la primera parte de la pregunta, entonces, pues el café descafeinado no tendríamos ningún problema. En la cafeína, como les mostré en el estudio, está escrito que son más de 400 miligramos por día. Y esto hay que aterrizarlo un poquito porque aquí soy amante del café, entonces parto ahí con esa recomendación antes, y es que llegar a 400 miligramos de cafeína al día es bastante, es un montón, cuando un expreso tiene en promedio 50, 40 miligramos, entonces llegar a eso es bastante. Si el café es descafeinado, pues no habría en teoría ningún inconveniente. Ahora, aterricemos en el consultorio de qué le digo yo a mi paciente. Yo siempre trato de enfocarme en cuál es el tipo de alimentación que tenga la persona, porque no quiero hacerle cambios de toda la alimentación. ¿Sí? Creo que cuando uno enfoca en qué está consumiendo usted y qué podemos optimizar ahí, es muy fácil porque se llevan un mensaje más corto de venga, cambiemos absolutamente todo. Entonces, si la persona consume lácteos, pues obviamente voy por los lácteos animales, una muy buena fuente de proteína, una muy buena fuente de calcio, ¿sí? Entonces trato de considerar esa parte si son consumidores de lácteos de origen animal. En el caso de que no lo sean, pues empiezo a demostrarles que el calcio, sacar calcio de origen vegetal, es consumir bastantes alimentos, y trato de mostrar esa parte desde el punto de vista de la absorción, que es mucho menos, mucho menos. ¿Sí? Y que las bebidas lácteas de origen vegetal en cuanto a calcio, pues realmente no traen una buena porción de calcio. Entonces empieza uno a negociar esa parte de qué vamos a hacer en esos pacientes, que ahí pienso que es el mayor esfuerzo, mayor complique que tenemos. Esos pacientes que no consumen lácteos, es bien complejo asegurar una suplencia adecuada de calcio para darles el beneficio de lo que está escrito. A mí me preocupa muchísimo qué va a pasar con la juventud de hoy en día cuando ya sean adultos mayores. Doctora Geraldine, ya me regañaron, no sé, no es viejitos, ni más faltaba, adultos mayores, disculpen, pero sí me preocupa muchísimo, y es ese tema, no quisiera quedarme con usted porque me da pena con la doctora Xiomara y con el doctor Andrés, pero realmente creo que a todos nos interesaría muchísimo ese tema, y creo que es tema de próximos eventos de calcio, de lácteos sí o no, como usted lo planteó. Creo que eso es un fuego cruzado que hay que hacer sí o sí. Muchas gracias, doctor Andrés. Gracias. Doctora Xiomara, mis respetos. Créame que mis respetos. Venga, yo quisiera preguntarle a usted, me quedó claro, con con inmunoterapia creo que estamos caminando, y hemos tenido que aprender de inmunoterapia alguito, denosumab, romosozumab, y nosotros en oncología también, con todas las terapias target y todo esto, buenísimo. Me dejó muy preocupado con stem cell por el riesgo de carcinogénesis, y ahí se me desbarrancó porque le iba a preguntar precisamente para dónde íbamos. Entonces me queda abierto solamente el panorama como de terapia génica, formulaciones in vitro. Cuéntenos un poquito más de qué podemos esperar. O sea, es que el temor que tengo es que nos han dicho no hay nada más prometedor para osteoporosis en mucho tiempo, y pues usted nos cuenta que de pronto sí. Ayúdenos. Sí, con respecto a la inmunoterapia, digamos más, porque son como vías que conocemos y que hay una aproximación importante. Lo que pasa es que siempre hay la duda en inmunoterapia que podamos llegar a tener el mismo efecto que tienen, por ejemplo, los pacientes con trasplantes, que volvamos a cambiar una enfermedad por otra. Entonces, por eso lo que se ha pensado es que no sea como monoterapia, sino que el enfoque que siempre vamos a ver es en un inicio, en prevención primaria, o sea, antes de no tratar la fractura, sino tratar como tal, bien sea la pérdida, por ejemplo, de masa ósea que ahorita estamos hablando, o la osteoporosis como tal, más que la fractura. Porque cuando ya hay una lesión, el potencial tanto en inmunoterapia como en stem cells y con terapia, más que todo con stem cell y con inmunoterapia, de que ese tejido se desdiferencie mal es muy alta. Entonces, por eso es más como ese enfoque en la parte de tratamiento. Y lo que comentaba en la presentación es que con stem cells el problema ético que tenemos para trabajar con las células embrionarias y las pluripotenciales es muy alto. Si fuera por esa parte, digamos que habría más seguridad en la terapia dirigida.
y esa es como la dificultad principal. Pues no quiero dejarla como dificultad, sino que pues es una limitante que tenemos actualmente. Pero ahí le interrumpo, me disculpa, ¿cuál es el problema ético de utilizar estas y no las de adulto? Lo que pasa es que en las embrionarias, la fuente en la que la tengo que utilizar y las que puedo iniciar pluripotenciales tienen que partir de un tejido que tenga, sea de pues tejido embrionario, que sea, o sea, tiene que ser de humano, ¿ya? Entonces eso implicaría un problema como en la manipulación génica, porque tendría otros propósitos. Y porque muchas de estas células, por ejemplo, no lo podríamos hacer en productos de fecundación, y no quiero cosificar al ser humano, pero pues para hablar técnicamente, pero yo tendría que tener estas células específicas para este tipo de estudio y llevar una diferenciación normal a un ser humano, pero que finalmente no van a ser o no va a continuar en el proceso, y para eso habrían dos vertientes. Una, que utilizar un humano que tuviera que tener errores, por ejemplo, grandes y que por eso no tenga viabilidad, lo cual sería problemático porque yo debería tratar de desarrollar terapias para lo contrario, o fomentar todo pues un mercado allí como clandestino en relación a eso. Ese es el problema principal. Y la terapia génica va a tener mucho desarrollo, o ya lo está teniendo, creo yo, con los biosimilares. Sí, señor, es correcto. Entonces, en terapia génica hay diferentes tipos de aplicaciones, y aplicaciones, como les mostraba, más en la parte terminal como del proceso génico, porque tenemos todavía muchos problemas al inicio, más que génico directamente DNA, uno lo prefiere como en las partes finales de esa diferenciación, RNA mensajero, RNA silenciadores, reguladores, más que el enfoque proteómico, que ese ya lo hemos tenido, y hemos tenido enfoques de esa forma. Y de pura ignorancia, ¿uno puede llegar a tener biosimilares de productos de inmunoterapia? O sea, ¿podría llegar a hacerse? O sea, ¿podrían llegar a tener biosimilares de estas drogas que vienen por inmunoterapia? Creería que no, porque digamos que la particularidad de las moléculas de terapia génica no tienen los mismos características de otros medicamentos biológicos. Entonces, si yo estoy hablando de estas otras terapias que además están en el bloque de terapia no farmacológica, entonces no podría tratarlo como un biosimilar, porque no es un medicamento biológico que pudiera ser, digamos, aprobado en ese mismo sentido. ¿Listo? Entonces, y tendría que ser, excepto que fuera un microRNA que cumpliera la misma función que otro, por ejemplo, pero eso no lo tenemos. Siempre actúa para que tenga esa identidad, por ejemplo, del microRNA o de un largo no codificante, su identidad es única, y no hay ningún otro micro que pueda suplir esa función, o actuaría en una vía diferente. Entonces, la red que implica esa interacción es totalmente distinta. Entonces, por eso pensaría que no. Y para terminar, doctora Jimena, una pregunta. Haciendo ciencia ficción, ¿estamos muy lejos entonces de nuevos productos, de pronto, que nos ayuden a manejar la resorción y aumentar pues a disminuir la resorción y aumentar la formación de hueso? Lo que nosotros probablemente, adelantándome lo que usted dice, podría pasar es que a los productos que ya tenemos los añadiéramos para poder dirigirlo en nanopartículas y poder como ayudar. Exacto. Entonces, que la dificultad que tenemos en terapia génica específicamente es que solamente yo lo puedo hacer en hueso. ¿Ya? Y la industria sí estaría interesado, otra vez para terminar, sí estaría interesado en eso, o sea, en coger los bifosfonatos de toda la vida y agregarles nanopartículas para sacar un nuevo bifosfonato plus, más activo y mejor. En este momento probablemente no, porque tendría que abaratar más el costo, pero nosotros tenemos ahorita el fenómeno de Moore, que también ocurrió con lo de la pandemia, que al abaratar el costo de la secuenciación, todo lo que tiene que ser con terapia génica, o sea, la pandemia ayudó a que todo bajara en costo y fuera de pronto posible en este momento. O sea, si la pandemia no hubiera ocurrido, no estoy diciendo que la pandemia fue necesariamente algo bueno, pero uno siempre aprende es una oportunidad. Uno aprende de la enfermedad, y de hecho es un axioma en la medicina familiar: la enfermedad es una oportunidad para algo.
La pandemia lo que hizo fue abaratar el costo de la secuenciación y que la terapia génica pues se pudiera hacer como más visible, porque incluso los estudios que hay en vacunas y estas moléculas de DNA de vacunas o RNA mensajeros que también estaban en estos nanopartículas existe desde 1998, pero esa fue como la oportunidad de que saliera, o sea, ya estamos hablando del 2020. Entonces, a mí no me parece que sea muy descabellado. El problema es que tiene que abaratarse más porque si no, en genética se habla algo de que es la selección no natural. La selección no natural es yo privar de una superterapia a los países y a las personas que no tienen la posibilidad alguna de tener ese costo, entonces, o de asumirlo. Y eso es lo que genera dificultad. La molécula puede estar, pero si hay países que no puedan acceder por ningún medio, eso desde el punto de vista genético genera selección no natural. Y eso es un problema de genética, de ética en genética. Muy interesante, muchísimas gracias. Doctor Andrés Lancheros. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, primero que todo, bienvenido. Muchísimas gracias por lo que le dije al principio, porque nos va a acompañar, por todo el trabajo que vamos a hacer de aquí en adelante. Porque les cuento, se candidatizó como vocal de la Junta y terminamos, vamos a trabajar en Junta Directiva, en comités asesores, probablemente académicos, porque realmente ese creo que es el target, pero eso era el primer punto. El segundo punto es colágeno. Hoy en día el boom del colágeno, nos visitan, nos dicen, nos meten el colágeno por todas partes. La última frase suya creo que fue contundente, no hay dosis, no hay recomendaciones, no hay evidencia. Pero, así como le preguntaba al doctor Andrés Coy, en el consultorio, ¿qué hacemos? Le decimos al paciente que además de calcio, vitamina D, proteína, tome o no colágeno, ¿y cuál? Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable por la invitación de la asociación para ser parte del grupo para dirigir las siguientes reuniones que vamos a hacer, y pues nada, pues dispuesto a estas nuevos emprendimientos que vamos a hacer. Agradecido pues con nuestros compañeros, con la doctora Jimena, interesante charla, qué interesante llegar a tener esos conocimientos hasta niveles moleculares de esta manera. De acuerdo. Muchas gracias por la presentación muy detallada, muy explícita. Y Andrés, agradeciéndolo nuevamente volvernos a ver, un abrazo inmenso. Me parece que igual el abordaje de estas dos charlas junto con la de Andrés tiene mucho que ver con el aporte nutricional. Yo creo que van a ambas charlas enlazadas, y la situación viene siendo la misma inquietud que tiene el doctor Gustavo que hace uno en frente del paciente que está en la consulta, y es que le decimos al paciente, le quitamos todo, le dejamos que se alimente como venía alimentándose, lo mandamos para nutrición. Yo creo que la tarea de nosotros como clínicos siempre va a ser intervenir de cierta manera, cosa que gradualmente podamos influir en los pacientes en modificación en el estilo de vida. Eso sí, igual hacemos parte de muchas patologías desde la parte de endocrinología que tiene que ver con las enfermedades no transmisibles, y en este caso pues la osteoporosis yo creo que la estamos empezando a notar en el adulto mayor como una enfermedad que hace parte como del mismo proceso de envejecimiento, y el colágeno participa, igual que el calcio. Entonces pues uno no puede decirle al paciente quite todos los alimentos para poder empezarse a alimentar con tableticas de calcio. No puede usted también hacer lo mismo con dejar de comer carnecita de res, carnecito de cerdo y pollito, para entonces empezar a alimentarse con productos, llámese proteína whey, llámese colágeno, llámese caseína, ¿sí? Andrés. Los productos pueden servir, como lo dije en una diapositiva, y es como el nombre que tiene, que engloba los nutracéuticos, que son aquellos que podrían colaborar en procesos para algunos pacientes en particular. Entonces, si vemos que hay pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, creo que es muy difícil para que puedan tomarse unas tableticas de calcio, y más si llegan a ser operados por una tiroidectomía y están tomándose unas 10 o 12 tabletas de calcio, queda muy difícil para que esas personas lo puedan consumir. Uno hace estrategias, consumir medicamentos en sobres, tabletas, pulverizar las tabletas, ¿sí? Para la parte del calcio.
para la parte de los pacientes que tienen, por ejemplo, ese proceso de envejecimiento un poco más anticipado por algún tipo de enfermedad, llámese un proceso de quimioterapia, llámese porque tuvo un procedimiento quirúrgico, o aquellos pacientes que, por ejemplo, para el caso de ortopedia, que llegan a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos y se ganan una osteomielitis crónica. Entonces son procesos que van a generar el deterioro en el estado nutritivo. Y entonces yo creo que valdría la pena decir que de todo un poco es como lo necesario, ¿sí? Andrés, me da pena, me están cortando por el interno. Quedo con muchas dudas, le quedo debiendo preguntas. Creo que ese tema también vamos a tener que tocarlo en temas adicionales, y eso me da pie a que probablemente más adelante tengamos que utilizar tu conocimiento. ¿Listo? A todos, muchísimas gracias. De verdad, qué lindo módulo el que acabamos de tener. Y quiero seguir, para terminar, con lo que venimos haciendo. Venimos haciendo la dinámica de puntos ACOM, y quisiera ya tengo las 3 preguntas que nos mandaron para los puntos ACOM. Yo creo que estos puntos van a ser los que van a definir ganadores, porque tengan mucho cuidado con las respuestas. La primera pregunta, acuérdense que los puntos ACOM están en la parte de abajo, puntos ACOM en la parte de abajo de la pantalla, y pueden acceder a ellos y contestar lo más rápido posible. Entonces, la primera pregunta de puntos ACOM es, primera, ¿cuál de las siguientes no es característica de los lácteos en la salud ósea? Dan el 65% de calcio requerido al día. Segunda, dan 28% de proteína requerida al día. Tercera, son carentes de magnesio, potasio y zinc. Cuarta, hay reportes de mejoría de densidad ósea. Contesten, por favor. Ok. Segunda pregunta. Se han propuesto como soluciones a las terapias emergentes en osteoporosis, excepto los exomas de MSC, que son las células madres, con algunos aditamentos como el cis-CHN3, primera. Segunda, los ligandos del CMH. Tercera, nanopartículas con combinación con bifosfonatos. Y tercera, limitar la sobreexpresión de algunas moléculas como el CXCR4. Contesten, por favor. Ok. La tercera pregunta es, ¿cuál de las siguientes no es característica de un nutracéutico? Primero, requieren de aislamiento y procesamiento. Segundo, son sustancias bioactivas presentes en alimentos. Tercero, sirven como alternativas a la terapia farmacológica. Y cuarto, únicamente son suplementos herbales. Contesten. Muy bien. Con esto damos finalización a nuestro noveno bloque. Les agradezco mucho y seguimos entonces con el programa del Congreso. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y por sus preguntas y colaboración.